Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Rusco Lequier. Los salude y por supuesto le doy las gracias por estar compartiendo aquí Reencuentro desde nuestra queridísima Radio High, esta radio que es la radio de todos, absolutamente todos nosotros, desde Buenos Aires y al mundo. Aquí este programa pretende beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá para tratar de salir de este encuentro mucho, pero mucho más rico que cuando lo hemos iniciado. Y vamos a ver cómo estas enseñanzas que están en la Torá son de aplicación absoluta y totalmente en la cotidianeidad. Muchas gracias por estar conmigo en este día 3 de Tevet del año 5784 en el calendario hebreo, recordándote que el horario para prender velas de Shabbat en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 19 horas 45 minutos y el Shabbat termina mañana a las 20 horas 48 minutos. Gracias por estar conmigo. Bien, bueno, vamos a ver un poquitito cómo es la vida. Muchas veces las cosas que vemos los seres humanos en la vida son apariencias, pero las realidades son totalmente diferentes, absolutamente, ¿no? Una cosa es la realidad y otra cosa es la apariencia. ¿Por qué te comento esto? Porque precisamente para allá de la semana, en la Torá, se habla de que después de 22 años y muchas idas y vueltas, Yosef y sus hermanos finalmente se encuentran. Y vamos a ver que acá hay un encuentro muy dramático, porque la última vez que los hermanos habían estado juntos, habían planeado, por lo menos, excepto Yosef, que fue la víctima, los hermanos habían planeado matarlo y luego lo vendieron como esclavo. Y uno de los motivos por los cuales lo hicieron era por el enojo que les causó la interpretación de los sueños, en los cuales Yosef dos veces soñó que sus hermanos se inclinarían ante él. Y claro, a ellos les pareció un acto de soberbia, de arrogancia. Entonces, y es por eso que los hermanos tomaron esta actitud tremenda. Pero vemos que en la porción de la Torá de esta semana, vemos cómo los sueños de alguna manera a veces se cumplen. Porque los hermanos se inclinan ante él con las caras inclinadas hacia el suelo. Entonces parece que la historia llega a su fin, pero en realidad aquí comienza una nueva historia de pecado, de arrepentimiento y de perdón. Pues es que las historias bíblicas siempre o generalmente tienden a desafiar las convenciones narrativas. La verdad que el motivo por el cual esta historia no termina con la reunión de los hermanos es porque una sola de las personas presentes, que era Yosef, que en aquel momento era, después del faraón, era la autoridad máxima en Egipto, Yosef sabe que es un reencuentro. Apenas, está escrito, apenas vio Yosef a sus hermanos, los reconoció, pero simuló ser un desconocido. Él les habló con dureza. Yosef reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Así está establecido textualmente en Génesis. Claro, hubieron muchos motivos por los cuales no lo reconocieron. Habían pasado muchos años. Los hermanos de Yosef no sabían que Yosef estaba en Egipto. Pensaban que eventualmente seguía siendo un esclavo. Mientras que el personaje que los estaba entrevistando a ellos era el virrey. Además, este virrey, que en realidad era Yosef, ¿no?, parecía egipcio, hablaba egipcio y tenía incluso un nombre egipcio, era Sofnat Paneach. Pero lo más importante es que él también vestía como si fuera un egipcio de alto rango. Y esa había sido la señal de la elevación de Yosef de la mano del faraón cuando interpretó sus sueños. Entonces, le dijo el faraón a Yosef, y aquí está escrito así, el faraón le dice a Yosef, en este acto yo te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Y el faraón sacó el anillo con el sello y se lo colocó en el dedo de Yosef. Lo vistió a Yosef con los ropajes de lino fino y colocó una cadena de oro en el cuello.
hizo que desfilara en el corraje del segundo comandante en jefe y la gente gritó: abran paso. Entonces, de esta manera, el faraón, ¿qué hace? Deja a Yosef a cargo de toda la tierra de Egipto. Entonces, sabemos por los rastros que quedaron, pinturas en los murales egipcios y por descubrimientos incluso arqueológicos, como por ejemplo la tumba de Tutankamón, que estos murales eran estilizados, incluso los ropajes eran totalmente muy finos. Los diferentes rangos que había en la sociedad egipcia portaban diferentes vestimentas. Por ejemplo, los faraones más antiguos llevaban 2 turbantes. Uno de color blanco, para indicar que era el rey del Alto Egipto, y uno rojo para señalar que era el rey del Bajo Egipto. Claro, viste que la vestimenta señala algo, o como diríamos, establece una declaración, porque proclama o proclamaba el estatus de la persona. Porque claro, alguien vestido como este egipcio ante el cual se inclinaron los hermanos, no era posible que fuera su hermano Yosef, desaparecido hace mucho tiempo. Pero en realidad era. Claro, uno se pone a pensar y dice, esto parece ser un tema menor. La verdad que tenemos que ver que no es un tema menor, en realidad se trata de un tema mayor. Tenemos que saber y recordar que la Torá y el Génesis, el libro Bereshit en particular, tiene una manera muy especial de enfocar nuestra atención en el tema principal. Lo hace presentando episodios recurrentes. Por ejemplo, está el tema de la rivalidad entre hermanos, que aparece 4 veces en el libro de Génesis. Por ejemplo, Caín y Abel, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, y Yosef y sus hermanos. Ahí está el tema. En este caso, el patriarca que se ve forzado a dejar su tierra por la hambruna y pedirle a su mujer que simule ser su hermana por temor a que él sea asesinado. Y está el tema de encontrar a la futura esposa en la fuente, cosa que transcurre también 3 veces. Rebeca, Raquel y Tzipora. La verdad que el encuentro de Yosef y sus hermanos es un episodio más en los cuales la vestimenta juega un papel clave. Veamos, el primero es Jacob. ¿Te acordás que se disfraza de Esaú mientras le lleva la comida a su padre para que pueda recibir la bendición que estaba en realidad destinada a su hermano? La segunda vez es la de Yosef. La túnica finamente bordada o capa de muchos colores que, manchada de sangre, sus hermanos llevan a su padre como prueba de que fue atacado por una fiera salvaje. Y la tercera es la historia de Tamar, que se despoja de su ropa de viuda y se cubre con un velo simulando ser prostituta. Pero el cuarto es la vestimenta que Yosef deja en manos de la esposa de Potifar en su vida, porque la esposa de Potifar quería seducirlo. Y el quinto es en esta parashá de esta semana, en el cual, en esta porción de la Torá, el faraón viste a Yosef con la indumentaria de un funcionario de alto nivel, con ropaje de Nilo, cadena de oro y anillo con el sello real. Ahora, ¿qué tienen en común estos 5 casos? ¿Sabes qué es lo que tienen en común? Es que estos casos facilitan un engaño. ¿Por qué? Porque en cada episodio se genera una situación en la cual las cosas no son como aparentan. צדיקים יבואו בו עוד החקיאני תני ותהי לי לישועה
ומה עשו הבונים? הייתה לראש בינה מאת השם הייתה זאת, היא נפלט בינינו, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. פיתחו לי שערי צדק, אבוא במודקה, זה השער לשם, צדיקים יבואו בו. חכיה ניתני ותהי לי לישועה, ומה עשו הבונים? הייתה לראש בינה מאת השם הייתה זאת, היא נפלט בינינו, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. עשו הבונים? הייתה לראש בינה מאת השם הייתה זאת, היא נפלט בינינו, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. Continuamos acerca de cómo a veces las apariencias engañan. Veamos, Jacob se viste con la ropa de Esaú porque teme que por la ceguera de su padre él lo iba a palpar y se iba a dar cuenta de que su piel suave difiere de la de su hermano Esaú. Finalmente no va a ser solo la textura, sino el olor de la ropa lo que engañará a Isaac. La túnica manchada de Yosef fue presentada por sus hermanos para ocultar el hecho de que ellos fueron los responsables de su desaparición. Entonces querían ocultar este hecho. Y Jacob lo reconoció y dijo: es la túnica de mi hijo. Un animal salvaje lo ha devorado. Yosef seguramente ha sido despedazado. Veamos el otro caso. La vestimenta de Tamar como prostituta estaba destinada a engañar a Judá o Yehudá con la intención de que se acueste con ella para tener un hijo para la continuidad del nombre de su esposo fallecido. Ahora, la esposa de Potifar utilizó el manto desgarrado de Yosef como prueba de que él había intentado violarla, transgresión, claro, de la cual Yosef era totalmente inocente. Y por último, Yosef se aprovechó del hecho de que sus hermanos no lo reconocieran para poner en marcha una cantidad de eventos calculados, claro, con la intención de determinar si todavía persistía en ellos el deseo de vender a su hermano como esclavo
o si habían cambiado. Entonces, estas 5 historias de vestimenta realmente conducen a una sola historia. ¿Cuál es? Es que las cosas no son como aparentan ser. Las apariencias engañan. Es por eso que llegamos a esta tremenda revelación de que en hebreo la palabra que se designa a la ropa, bagat, equivale a la palabra de engaño. ¿Viste cuando hay una confesión que se dice Hashamnu bagadnu, que dice hemos pecado, hemos engañado? Entonces, la palabra en hebreo que designa la ropa, bagat, equivale a la palabra engaño. Claro. ¿Es esto una manera literaria o una forma de ligar una serie de historias que de otra manera siguen inconexas? ¿O hay algo más importante en juego? Pues es que hay un historiador judío de apellido Graetz que hablaba de la diferencia entre el judaísmo y otras culturas antiguas. Y él escribía y decía que el pagano percibe a la divinidad en la naturaleza por medio del ojo y toma conciencia de ella como algo para ser mirado. Pero por otro lado, el judío concibe a Dios como algo más allá de la naturaleza e incluso anterior a ella. Lo divino se manifiesta a través de la voluntad y por medio del oído. El pagano ve a su Dios. El judío lo escucha, o sea, aprende su voluntad. Así que la llave de estos 5 relatos ocurre más adelante en el Tanaj, en la narración de los primeros 2 reyes de Israel. Saúl tenía un aspecto real. Era de cabeza y hombros más alto que cualquier otro. Era alto, tenía presencia, tenía el porte de un rey, pero carecía de seguridad en sí mismo. Él solía seguir a las personas en lugar de conducirlas. En contraste con David, el contraste con David, el rey David, era total. Cuando Dios le dijo a Samuel, por ejemplo, que fuera a ver a su familia de Ishai para encontrar al siguiente rey de Israel, nadie ni siquiera pensó en David, que era el más joven, era el de menor estatura de la familia. Porque el primer impulso de Samuel fue el de elegir a Eliab, quien, claro, igual que Saúl, tenía el aspecto apropiado. Pero ¿qué le dice Dios? Dios le dice, no tomes en cuenta la apariencia ni la altura, porque yo lo he rechazado. El Señor no mira las cosas que mira la gente. La gente mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces, solo cuando leemos todas estas historias y las escuchamos y las aprendemos, podemos volver a la primera de todas, en la cual la vestimenta juega absolutamente un rol. Juega absolutamente un rol. Que es la historia de Adán y Eva y el fruto prohibido, cuando después de haberlo comido se dan cuenta de que están desnudos. Esto los avergüenza y fabrican algo para cubrirse. Claro, esa es una historia para otra ocasión, pero es importante para aclarar el tema. Se trata de ojos y oídos, ver y escuchar. Por ejemplo, el pecado de Adán y Eva tenía poco que ver con el fruto o con el sexo, pero sí todo que ver con el hecho de que vieron. Lo que vieron suprimió lo que habían escuchado. Habían escuchado la orden de Dios, pero ellos vieron otra cosa. Volvamos al caso de Yosef. Yosef reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Ahora, la razón por la cual no lo reconocieron fue que desde el principio permitieron que sus sentimientos fueran guiados por lo que vieron. Esta túnica de muchos colores que les hizo estallar la envidia hacia su hermano menor. Juzgar por las apariencias te va a hacer perder la verdad más profunda sobre las personas y las situaciones. E incluso hasta podés perder a Dios mismo, ya que Él no puede ser visto, solamente escuchado. Por eso, el imperativo primario del judaísmo es Shema Israel, que quiere decir, oye, oh Israel.
Y el motivo por el cual, cuando recitamos la primera línea de la Shema, nos cubrimos los ojos con la mano para no ver, es para escuchar. Las apariencias engañan. La vestimenta traiciona. El entendimiento profundo, ya sea de Dios o de los seres humanos, no puede nunca provenir de las apariencias. Para poder elegir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, para poder vivir una vida moral, debemos tener la certeza de no solamente mirar, sino también escuchar. Sararán, sararán, sarararararán. A ver ese coro. Dale, una más como un café, vamos, trompeta. אני מאמין באמונה שלמה בביאה המושיע אני מאמין באמונה שלמה בביאה המושיע אני מאמין משיח 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 אוי 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 משיח 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 אחכה לו בכל יום שיבוא ואף על פי שיתממע עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא 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 יוי 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 אני מאמין ואמונה שלמה בביאת המושיח אני מאמין אני מאמין אני מאמין ואמונה שלמה בביאת המושיח אני מאמין מושיח 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 Qué importante
saber en la vida y tener conciencia que las apariencias engañan. Y esto lo aprendemos también, como tantas cosas, de la Torá. Y también en la vida de los seres humanos tenemos sueños, como los sueños que hubieron aquí en esta porción de la Torá, y los logros. Yosef, por ejemplo, fue el gran soñador de la Torá. Y sus sueños, de alguna manera, se convirtieron en realidad. Pero claro, no de la manera que él o cualquier otra persona pudo haberlo anticipado. Incluso con Yosef, aún en la cárcel, parecía que los sueños de él iban a acabar en un ignominioso fracaso. Tenemos que aprender que en realidad en la vida no hay logro sin esfuerzo. Este es el primer principio. Por ejemplo, Dios salvó a Noah del diluvio, pero antes Noah tenía que construir el arca. Dios le prometió a Abraham la tierra, pero claro, antes debió comprar la cueva de Macpelá para enterrar a Sará. Dios le prometió a los israelitas la tierra, pero ellos tenían que luchar y librar batallas. Y Yosef sí se convirtió en líder, como había soñado que iba a ser, pero antes tenía que perfeccionar las habilidades prácticas y administrativas, primero en la casa de Potifar y luego en la prisión. Aun cuando el Creador nos asegure que algo va a pasar, no va a ocurrir sin nuestro esfuerzo. Una promesa divina no puede sustituir la responsabilidad humana. Por el contrario, es un llamado a la responsabilidad. Pero claro, el esfuerzo solo tampoco es suficiente. Necesitamos la ayuda del cielo. Necesitamos humildad para reconocer que dependemos de fuerzas que no están bajo nuestro control. Por ejemplo, en el libro de Génesis, nadie invocó más a Dios que Yosef. Como dijo Rashi, el nombre de Dios estaba constantemente en su boca. Reconoció la ayuda de Dios en cada uno de sus éxitos. Él reconoció que sin Dios no hubiera podido hacer todo lo que hizo. Y precisamente de esta humildad vino la paciencia. Aquellos que han obtenido logros significativos frecuentemente se encontraron con esta combinación inusual de experiencias. Por un lado, trabajan duramente, practican, se esfuerzan. Pero por el otro saben que no es solamente su mano la que escribe el guión de la vida. No es únicamente nuestro esfuerzo el que decide el resultado. Por eso rezamos. Y el Creador contesta nuestras plegarias. Pero claro, no las contesta cuándo ni cómo lo esperamos. Y a veces la respuesta es no. Pues es que el Talmud lo expresa sencillamente. Pregunta, ¿qué hay que hacer para ser rico? ¿Y qué contesta? Y trabajar duramente y comportarse con honestidad. Pero dice el Talmud, bueno, muchos lo han intentado y no son ricos. Y el Talmud contesta, debes rezar a Dios, que es de donde proviene toda riqueza. Y en ese caso pregunta el Talmud, ¿por qué trabajar tanto? Porque, contesta el Talmud, lo uno sin lo otro es insuficiente. Se necesitan las dos cosas, el esfuerzo humano y el favor divino. Debemos ser, de alguna manera, impacientes y pacientes. Impacientes con nosotros mismos, pero pacientes para esperar la bendición del Creador para nuestros esfuerzos. Así que la demora entre el intento fallido de Yosef de salir de la cárcel y su posterior éxito nos enseña que hay un delicado equilibrio. Si trabajamos lo suficiente, Dios nos otorgará éxitos, pero no cuando lo queramos nosotros, sino a su debido tiempo. ושם מסביב לעולם יש צרות,
דאגות, החיוך נעלם, מחר תראה רק שחור, כי גם זה יעבור, והכל יסתדר, כי השם יעזור. יש תקווה, נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה, נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. היי אחי, בוא איתי, שים ידך בידי, אל תדאג, אל תפחד, כי נצעד יד ביד, הקדוש ברוך הוא את כולנו אוהב, בוא תראה שמחר ייגמר הגט. יש תקווה, אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה, אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרעד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה, אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה, אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה, אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, כן העם לבדד, קדימה נצעד לעד, בשמחה ובטוב לבב. יש תקווה, אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה. Bueno, es interesante, y más que interesante, fíjate la aplicación que tienen todas las enseñanzas de la Torá. Y precisamente vos sabés que en esta porción de la Torá, que es Miketz, aquí es cuando el faraón es el que sueña con 7 vacas gordas que son tragadas por 7 vacas flacas, y 7 espigas gordas tragadas por 7 espigas delgadas. Entonces es cuando Yosef interpreta los sueños y dice que significan 7 años de abundancia que van a ser seguidos de 7 años de hambruna. Y le aconseja al faraón almacenar grano durante los 7 años de abundancia. Y es ahí cuando el faraón nombra a Yosef como gobernador sobre Egipto. Y ahí la parashá habla que Yosef se casa con Asnat, hija de Potifar, y tienen 2 hijos, Menashe y Efraín. Vos sabés que los 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas es la primera vez que en el mundo que se escribe acerca de los ciclos económicos, porque viste que siempre la economía siempre habla de que hay ciclos buenos de abundancia y ciclos de no abundancia. Y precisamente la Torá que habla de los ciclos económicos. ¿Y qué aconseja la Torá? ¿Qué aconseja la Torá? Dice que aconseja que se guarde el grano. Es el ahorro que podés tener en los años de buenos, tenés que guardarlos para los años de escasez. Así que fíjate absolutamente todo, hasta de economía te habla la Torá. Hemos hablado de tantas cosas, de las apariencias, que las apariencias engañan, que la realidad es otra cosa, que a veces no hay que creer solamente en lo que uno ve, sino que hay que aprender a escuchar, y aprender a escuchar
a otro ser humano y aprender a escuchar al Creador, y acerca de cómo a veces las vestimentas engañan a la gente. ¿Por qué no hay que dejarse llevar únicamente por las apariencias? Yo la verdad que les agradezco infinitamente a todos que hayan acompañado este programa Reencuentro. Y Alberto Rojoliquier, quien te habla, se está despidiendo aquí de este programa el día de hoy, recordándote de que el horario para aprender velas de Shabbat en la querida ciudad de Buenos Aires está establecido hoy a las 19:45 y el Shabbat termina mañana, sábado a las 20:48. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק
תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.